Te contamos cómo salió Máximo Kirchner a decirle al presidente que Cristina también enfrentó situaciones difíciles cuando era presidenta y se paró de manos frente al poder económico. Cómo salió Kicillof a decirle al presidente que no hay que tener miedo para tomar medidas que afecten a ciertos intereses sectoriales. Bueno, ahora van a ver cuáles son efectivamente y puntualmente esas medidas que le están reclamando a Alberto Fernández y desde el cristinismo, el kirchnerismo, la cámpora, le están diciendo al presidente que tiene miedo, que no se anima a tomar. Pero el tema de fondo es la desesperación que hay en el oficialismo y básicamente en Cristina con lo que está pasando con la base electoral del kirchnerismo, con lo que Cristina y en su momento Néstor Kirchner construyeron en 12 años de su gestión, que es un bastión electoral muy fuerte en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, que hoy está muy, pero muy preocupado y muy impactado por todo el proceso de aceleración de la inflación. Ahora vamos a discutir un poco con Facundo Neskamsky, porque fíjense estos datos de 3.0, de la consultora de Timmerman y Gila Bilker. Cuando le preguntan a la gente, esta es una encuesta en la provincia de Buenos Aires en particular, el principal problema del país, casi en proporciones iguales, incluso un poquito arriba, los votantes del Frente de Todos en la última elección, quienes votaron a Alberto Fernández, dicen que la principal preocupación es la inflación, incluso un poquito por arriba del votante de Macri y Pichetto en el 2019. Y cuando uno va a ver cuál es el segundo problema para el votante del Frente de Todos, el segundo problema es la pobreza. Mientras que el segundo problema para el votante de Juntos por el Cambio es la corrupción. Esto quiere decir que para el votante del Frente de Todos en el Gran Buenos Aires hay prácticamente un 70% de ese votante que considera que la inflación y la pobreza es el principal problema en este momento del país y está siendo, por ende, principalmente impactado por la aceleración inflacionaria y la caída bajo la línea de pobreza. Esto es lo mismo cuando le hacen la pregunta sobre la situación personal, no solo la situación del país. Atención con esto, porque esto pone en el tema de la agenda de la inflación y la pobreza en el corazón del voto del oficialismo. Y es lo que está, obviamente, también viendo Cristina con mucha preocupación y por eso, por una parte, trata de despegarse de la política oficial, despegarse de Alberto Fernández, pero al mismo tiempo, ahora van a ver, tiene un pliego de condiciones respecto a las medidas que debiera tomar Alberto Fernández en este momento. Cuando le preguntan en el Gran Buenos Aires a la gente si hay confianza en el gobierno para enfrentar la inflación, el 70%, más del 70%, responde que tiene poco o nada de confianza de que este gobierno, el de Alberto Fernández, puede enfrentar la inflación. Fíjense, prácticamente el 73% está con poca o nada confianza de que Alberto Fernández pueda hacer algo con el tema inflacionario. Y para llegar a este porcentaje de más del 70%, obviamente hay una gran parte de los propios votantes del Frente de Todos, de los propios votantes del kirchnerismo. Cuando se va al corte por voto en el 2019, prácticamente la mitad de los votantes del oficialismo, del Frente de Todos, dicen que tienen poca o nada confianza de que este gobierno pueda afrontar el proceso inflacionario. Y ese es el combo que está generando muchísima presión como trasfondo de la interna oficial, de la interna feroz. No es una interna que tiene que ver con cuestiones personales, que a esta altura parece también ya verlas. Ahora va a contar Candelaria de la Sota el tema de que Cristina no quiere participar de un acto con Alberto Fernández. No quiere verlo en un acto a Alberto Fernández. Y por eso no estuvo el 2 de abril pasado, el sábado, en el acto de conmemoración por Malvinas, hizo su propio acto en el Congreso y se alejó del presidente. Pero hay una cuestión de fondo, que es que Cristina está viendo que se le está licuando la base electoral del oficialismo y que, considera Cristina, el gobierno no está haciendo nada para
afrontar ese problema y le pone un pliego de condiciones a Alberto Fernández. Fíjense lo que pasó con la inflación en los primeros 3 meses del año. Efectivamente, si la inflación da 6% en marzo, esto va a significar 15% de inflación en el primer trimestre del año. La inflación de alimentos en el Gran Buenos Aires va a tener un piso del 24%. Y atención que ante este escenario, la suba de jubilaciones, AUH e incluso la mayoría de los salarios, que ahora se están apurando por reabrir paritarias, van a estar alrededor del 10 o el 12% de aumento, es decir, muy atrás de la inflación y prácticamente corriendo la mitad de la velocidad de la inflación de alimentos. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas que efectivamente Cristina le está reclamando ya a Alberto Fernández de manera urgente en términos de pensar una unidad y dejar detrás el tema de la interna en el oficialismo, ¿no? Cuando Máximo Kirchner le dice, bueno, sí, la unidad debe ser para que la gente pueda salir de la situación en la que casi no llega a fin de mes, le dice Máximo Kirchner. Le está diciendo unidad si el gobierno acepta las medidas que el kirchnerismo considera que hay que tomar en esta coyuntura, que son totalmente distintas de las medidas de lo que es la política económica oficial y que ha acordado con el Fondo Monetario. Ahora lo van a ver. ¿Es así, Facundo? ¿Hay ahí una especie de efecto demolición que está haciendo la inflación sobre la base electoral del oficialismo en el Gran Buenos Aires? Bueno, no es algo novedoso, Maxi. Hace muy pocos meses tuvimos una elección. Y ahí pudimos ver cómo se licuó una parte ya del capital político del Frente de Todos en las elecciones en Provincia de Buenos Aires, donde, digamos, el Frente de Todos no solo perdió la elección, que bueno, eso está dentro de, digamos, de las reglas del juego de la política electoral, sino que también perdió un montón de votos. Recordemos que en la Provincia de Buenos Aires sacó más de 50 puntos porcentuales en las elecciones del 2019 y en la última elección terminó a un punto de Juntos con alrededor de 37 puntos y un poquito, si no me equivoco. O sea que ese efecto que vos decís, demolición, prácticamente la mitad ya está hecho. Entonces, la pregunta es si el programa económico del gobierno de acá a las elecciones de 2023 puede reconstruir o no algo de esa base electoral. Sin esa base electoral es muy difícil pensar en un peronismo triunfador en el 2023. Es muy difícil pensarlo. Y yo creo que esa es la principal diferencia sobre el acuerdo con el fondo. El kirchnerismo lo que piensa es, el kirchnerismo, digo, la cabeza de Cristina es, con este programa económico, independientemente de que saque a la Argentina del abismo, independientemente de que no caigamos en default, independientemente de todos los aspectos negativos, lo que seguramente no vamos a tener con este acuerdo con el fondo es un sendero electoral victorioso de cara a las elecciones de 2023. Ahora la pregunta, perdóname Maxi, es, en este escenario donde hay dentro de un mismo frente dos espacios políticos con visiones antagónicas, ¿no? El kirchnerismo respecto al plan económico, Alberto Fernández por el otro con las posiciones que plantea. ¿Es descabellado pensar en un 2023 que está a la vuelta de la esquina donde no estén dentro del mismo frente? Porque hasta qué punto el kirchnerismo va a pararse como oposición y después el año que viene va a ir de la manito a una misma elección. Ahora contestamos esa pregunta y también tenés vos, Carlos, la información respecto a si puede haber desdoblamiento generalizado de elecciones el año que viene y sobre todo qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Si Cristina es el sálvese quien pueda dentro del peronismo y adelantan todas las elecciones y Cristina tal vez por primera vez también decide adelantar la elección en la provincia de Buenos Aires. Eso está a tiro de un decreto del gobernador Kicillof, en todo caso, para salvar la provincia de Buenos Aires. Recordemos, la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, se gana por un punto. Pero me focalizo no en el año que viene, sino en lo que está pasando ahora, en esta coyuntura. ¿Cuáles son las medidas que en esta coyuntura, un trecho larguísimo acá el 2023, hay todo tipo de especulaciones de cómo se va a atravesar ese largo desierto que hay de acá al 2023. Ahora vamos a hablar de lo que le está generando, en todo caso, la estabilidad cambiaria al gobierno y, en todo caso, la suba de la tasa de interés con estabilidad cambiaria, la vuelta de depósitos en pesos al sistema y eso le da cierto alivio. Nosotros venimos contando que acá el gobierno tiene por lo menos 3-4 meses de estabilidad cambiaria asegurada con una gran oferta de dólares, súper oferta de dólares,
y eso le permite, si se quiere, acomodar un poco las cosas. Pero si la interna sigue escalando o se toman medidas que están muy en desvío con lo que es el acuerdo con el fondo y se va a una situación de indefinición completa, atención porque las cosas se pueden complicar. ¿Qué le está reclamando Cristina a Alberto Fernández? ¿Qué le está reclamando ahora, ya urgente, más allá de las especulaciones del 2023? Le está reclamando que aplique retenciones a el trigo, el maíz, el girasol, a una serie de productos y que aplique retenciones móviles. Es decir, si suben en estos precios, se suben las retenciones, si en algún momento baja, se bajan las retenciones. ¿Cómo sabemos esto? Porque el hombre que maneja los precios en los acuerdos de precios en el gobierno, el secretario de Comercio, lo dice todo el tiempo. Y lo dice públicamente. Y lo dice así con la venia de Cristina. Más allá de que también ha dicho lo mismo el diputado Leopoldo Moró, que es alguien que tiene línea directa con Cristina y que ha planteado que el gobierno tiene que avanzar con este camino por la vía del DNU, el decreto de necesidad de urgencia. Hay muchas dudas de que efectivamente pueda tener alguna base legal para hacerlo. Pero la pregunta es si el gobierno tiene base política para poder aplicar una suba de retenciones a los cereales que están efectivamente en precios récord, como quiere en este momento Cristina, y por eso lo dice directamente Roberto Feletti, que es el funcionario en el área de economía de mayor peso en este momento, que se referencia con Cristina. El segundo tema que quiere es compensaciones. Así como estuvo la compensación de 6.000 pesos para los jubilados, quiere que eso se extienda a la UH y al resto de los planes sociales. Compensaciones extraordinarias en este momento de aceleración muy fuerte de la inflación. En tercer lugar, y esto es lo fundamental, quiere una renegociación del acuerdo con el fondo ahora en la revisión de mayo. Cristina quiere que, sobre todo en el capítulo subsidios, que están totalmente disparados, el gobierno se comió el 40% de los subsidios, por ejemplo, para la luz que tenía previsto para todo este año en los primeros 3 meses del año. Atención con este tema porque detrás está el monitoreo del FMI, que le va a decir, bueno, te comiste los subsidios que tenías previsto, aplica ajustes tarifarios más fuertes en junio. Lo que quiere Cristina, que se revea totalmente esto y que obviamente haya postergaciones de los aumentos tarifarios de servicios públicos que se vienen. Y también que haya una revisión respecto a las metas de acumulación de reservas, de dólar y de emisión, para que el gobierno tenga algún margen adicional y que no haga lo que está haciendo ahora, que es que si tiene más inflación, el dólar oficial tiene que subir más rápidamente, no debe atrasarse y debe subir más rápido la tasa de interés de los depósitos y de los créditos, con lo cual es una receta que te garantiza la estabilidad cambiaria, pero te profundiza la caída del consumo y del nivel de actividad. Y finalmente, y este es el punto clave, cuando le están diciendo a Alberto Fernández que no sea temeroso, quieren más dureza con empresarios con el tema precios. Quieren más show, estilo segundo gobierno de Cristina, ¿no? De confrontación permanente, no de mesa de negociación, de acuerdo social, tripartito y demás, como esas cosas está tratando de anudar Alberto Fernández muy arduamente en las últimas semanas, sino que quieren más confrontación, encontrar un enemigo, un adversario en medio de la disparada inflacionaria. ¿Vos ves que hay algún margen para que Alberto Fernández tenga alguna posibilidad para satisfacer esto que quiere Cristina en términos de rumbo económico en el corto plazo? ¿Sabés qué pensaba, Maxi? Pensaba lo siguiente. Entre el voluntarismo y el posibilismo, ¿hay alguna diagonal? Esta es la pregunta, digamos, porque del lado de, digamos, el peronismo más ortodoxo, del lado del Alberto Fernandismo, lo que plantean es, esta agenda es una agenda de voluntarismo, no hay condiciones, digamos, para retenciones móviles, no hay condiciones para no aumentar tarifas, no hay condiciones para mayor dureza, digamos, el gobierno tiene una fragilidad que no le permite tener una agenda tan agresiva, ¿no?